Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Cholo nos trae voy a decirlo por letras, MUCC. Es una banda de rock japonés. Nos trae la canción Dansetsu. Y bueno, dice que los integrantes son Tatsuro a la voz, Miya guitarra acústica y eléctrica, Yuke bajo, Satoshi batería. Dice, es una balada que podría deprimir a más de uno. Tío, no me digas eso. A ver si se nos va a suicidar alguien. Madre mía. Bueno, voy a buscar la letra porque, eh, claro, me dices eso. Bueno, vamos a ir buscándolo, pero bueno, amigos, ya sabes. A ver, yo espero que sea algo así muy melancólico. No me traigas aquí al público un poquito aquí de depresión. Vamos a verlo y juzgarlo, ¿vale? Porque lo mismo es una canción preciosa, así que si lo has traído es por algo. Em, Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campana para avisarte de todas las reacciones y vamos allá. Anda, subtitulado en español. Mira, nos vamos a enterar.朝寝ぼけた金もそれは突然起こした信じられないのに不安だけで悲しくなり別のことを無理やり考えるほど電車は徐々にそれに近づいている大好きなものさえもただの塊に見え始めだしいつもと違った雰囲気に怯え始める子供その頃はもう日常の一部になってしまっていてその時が一番楽しくてそれが彼の遊園地であり動物園だ異色の環境に満足してしまっている子供不安という現実を知らなかったのさなのはあのりも無残で残酷な答えを知らされた人物像がさえまだ彼の中になくて仕切っていないのに嫌いだけの世界でついにさばかれた記録ドアを開けると見られた景色は真っ白で聞いたことのないうるさい沈黙がとても苦しくて慣れ親しんだ病室は僕一人には広すぎて新しいシーズがまた悲しみのあのBueno, a ver. Mm, no es que sea deprimente, es que esto es, a ver, ¿cómo te digo yo? Esto es una canción que es introspectiva, es desgarradora porque está cargada de emoción, pero lo que está contando
Esto es, digamos, la historia de un trauma. Esto es alguien que ha perdido a alguien. Eh, Te lo digo desde ya. Pero Ah, no, pero ya alguien ya está solo, ¿no? claro, pero no suena a amor, digamos, de pareja. Esto suena, A su madre sí, efectivamente, esto suena a un niño que ha perdido o a su madre o a su padre, ¿vale? o a los dos. Tal cual. Y me juego algo a que es uno del grupo que ha perdido a su padre o a su madre y está traumatizado y ha querido plasmarlo en esta canción. Yo creo que va por ahí el tema, ¿vale? Y claro, pues eso es muy descorazonador, es muy doloroso, Pero bueno, Pero al final es la vida, sí, bueno, y además esta canción le sirve un poquito de ¿eh? De terapia, escape, ¿no? ¿eh? De Claro. escape, efectivamente, de decirlo. Y claro, esto no es que hable de la muerte en sí, habla de perder ese vínculo emocional cuando pierdes a tu padre o a tu madre, algo te falta Sobre ya. todo si te quedas solo, claro. Y entras a la habitación y Claro, estás solo. y sobre todo si lo pierdes muy joven, ¿no? Porque, a ver, en la vida necesitas esa figura de referencia, ¿vale? Ya sea tu padre, tu madre o quien sea, ¿no? O el que hace de tu padre o el que hace de tu madre. Me refiero a esa figura. Y claro, sentirte abandonado es muy duro, es muy Sí, duro. sí. Así que bueno, va por ahí, va por ahí. Entonces, claro, habla claro, del dolor, ya de la falta de comunicación, de estar inmerso en un duelo. em, y claro, pues también mentalmente y corporalmente en ese proceso de duelo va a hacerse una coraza y un mecanismo de defensa y ahí se pueden crear, depende de cómo lo lleves, se pueden crear traumas que te duren más o que te duren menos. ¿Vale? Efectivamente. Así que bueno, creo que va por ahí. Venga.聞いたことのないうるさい沈黙がとても苦しくて慣れ親しんだ病室は僕一人には広すぎて新しいシーツがなぜか悲しみの後を押すドアも開けると見慣れた景色は真っ白で聞いたことのないうるさい沈黙がとても苦しくて慣れ親しんだ病室は僕一人には広すぎて新しいシーツがなぜか悲しみの後を押す窓際に飾られたら
Em, Me ha gustado mucho, ¿eh? El estribillo totalmente cargado de emoción, muy... Nos ha llevado a todo lo alto, ¿no? De ese sentimiento. Mm, Me atrevo a decir que es el vocalista el que ha sufrido el trauma, ¿eh? Tal Pues y como estaba cantando y cómo gesticulaba, tiene toda la pinta. sí, o el vocalista o el guitarrista, porque el guitarrista no ha levantado la cara en toda la canción, está así, todo el tiempo, hacia abajo. Y de hecho, cuando hacía el solo, le noté así como una mueca al estilo de Omura, ¿te acuerdas? Cuando hizo el Sí, sí, homenaje de estar a punto de romper. Yo, bueno, uno de esos dos, porque el cantante lo ha cantado con tanto sentimiento que puede ser perfectamente, o el guitarrista que no ha sido capaz de levantar la cabeza en toda la canción. Así que bueno, pero muy bien, muy bien. Oye, pues este tipo de canciones también son necesarias. Así que Cholo, gracias, por traerlo, sí, que sí. nos ha gustado un montón. Musicalmente muy bien. El comienzo, a ratos me parecía Scorpion, a ratos me parecía Rainbow. Eh, de estas canciones, cuando empieza con las canciones así, baladas tranquilas, ¿no? Lo que pasa es que después ha ido por otro Claro. camino, pero bueno, y fantástico, fantástico el poder tener la letra mientras lo íbamos escuchando, porque nos ha podido conducir hacia ese viaje emocional que querían ellos trasladarnos, así que fenomenal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de todas las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join y Patreon, que son reacciones personalizadas, como lo ha hecho Cholo. Dependiendo del Patreon tendréis desde 2 hasta 10, dependiendo del Patreon que elijáis. Los enlaces para poder hacerlo están abajo. En la información de la reacción, si salta una publicidad y la veis, nos ayudáis. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.